no hay como esa persecución permanente. O sea, es muy difícil aquí que una policía, por ejemplo, te pare y te pregunte, ve, ¿vos sos de dónde? ¿Español o brasilero? No, pues no ocurre, queda como esa cosa o de pedirle papeles a toda hora a la gente, no. Pero con el extranjero aquí, full. Si te toman una foto te roban el alma. Ya, pero es mentira. Sí. No, pero o sea, todo está en mi cabeza. Sí. El mundo es como quieres que sea. Próxima estación Prado, estación cercana al Parque de Bolívar y a la Plaza Minorista de Medellín. Nos vemos nosotros, ¿a dónde nos irán a ver? Yo estuve en Europa, lo primero que llegamos fue a Barajas. Yo emigré para hacer un doctorado, ya lo he terminado y estoy trabajando esporádicamente como profesora y ahora estoy entrando en temas de investigación social. Pero de todas maneras, para la gente que emigra como emigrante económico, que es lo que se le llama allá, pues es una situación bastante difícil. Todo gira alrededor de los papeles. Los países pues están un poco apenas asumiendo que la gente que va no es solo fuerza de trabajo, sino que también son individuos con necesidades personales como cualquiera, de familia, necesidad de trabajar en otras cosas diferentes a las que se supone que van a trabajar. Bueno, en lo general, por ejemplo, los colombianos hemos aspirado siempre a ir al sueño americano. Pero ¿qué pasa? Ahora ya es el sueño español, porque ya se maneja una moneda que es muy bien paga y puede uno, por ejemplo, con algo muy poco, subsistir aquí las familias, porque se ha visto personas que han estado en España y mandan sus euros y con esos euros pues compran propiedades y tienen un mejor vivir ya después cuando vienen aquí a Colombia. Entonces el sueño de uno es un progreso en otro país porque aquí no tenemos la oportunidad. También hay que tener en cuenta que existe el mito del emigrante, que es la persona que emigra nunca cuenta todos los avatares por los que pasa. O sea, allá se hace mucho dinero porque solo se trabaja, se vive para trabajar y se ahorra. Y lo que con mucha gente de allá que ha hablado dice, casi que llegamos a pensar que si haríamos lo mismo en Colombia, pues estaríamos súper bien. Los grandes países dependientes son los europeos. En el caso en el que estoy, o sea, por ejemplo en España, es un país con climas con grandes cambios y con suelos también muy cansados, una fuerte deforestación, cosas que aquí, por ejemplo, en muchos lugares no se han vivido, o sea, que hay bosques con bosques primarios, bosques secundarios, selvas vírgenes, que eso es una riqueza enorme, enorme que no se valora aquí. La gente es una cosa que se valora muchísimo, muchísimo estando en el exterior, porque ves cómo ha sido un proceso muy fuerte la individualización en los países desarrollados, en el que cada uno mira por sus cosas y ese proceso no ha llegado todavía aquí de la manera tan fuerte como está allá. Estando en el exterior ya empiezas a pensarte como latinoamericano. También es porque hay la referencia al tercer mundo,
a los países en desarrollo. ¿Qué te ha dejado España? Pues me ha dejado muchas riquezas, me ha dejado un hijo, que es muy importante para mí, pero me ha dejado la posibilidad de ver al país con otros ojos. Sí. Vamos a armar figuras. Presiona las teclas para que el robot se mueva al siguiente punto. Nosotros históricamente, hablando ya históricamente, sufrimos de eurocentrismo. O sea, y se refuerza desde Europa, pero es que aquí ya lo sufrimos. Claro. O sea, porque lo de allá resulta que tiene mucho valor, aunque sea solo un sellito, la presencia de alguien, y ese alguien a veces ni tiene que hablar, no tiene que abrir la boca para decir, bueno, pues es que esto ya tiene la bendición de la Unión Europea, y es como, ya esto es lo superior. Pero ¿sabes qué creo yo? Que puede que sí exista, pero no existe en el poblador llano. No, entre la clase... Existe en el mediador. Pero ese es como el papel que hacían los criollos en la colonia. Claro. Pero ¿quién legitima ante el pueblo esta posición eurocéntrica? Pues son los criollos en ese momento y ahora los técnicos, Claro, o sea, es como los gobernantes. Yo de todas maneras siento que se ha perdido, pues que por fortuna la gente ya no pasa con la boca abierta, pues porque tiene 3 o 4 técnicos extranjeros metidos en un proyecto, y creo que muchos cooperadores hoy reconocen que hay un conocimiento mayor en los proyectos que ellos están apoyando, que el conocimiento mayor está ahí, y que ellos simplemente tienen que venir es como a aportar cuando tengan que aportar recursos, conocimiento técnico, acompañar. Y muy animados mientras está el técnico, mientras están los insumos, mientras está el apoyo. Pero se acabó todo eso y la gente vuelve y deja caer todo. Vuelve y deja no hay caer conciencia. todo. Pero es que al campesino no tiene por qué llegarle a darle. El campesino deben de manejarlo distinto. Yo que soy campesino y por mi vida yo digo, yo he pasado por más de 10 o 20 proyectos. Lo que hace que estoy en esta finca. Y lo bueno de los proyectos es que llegan y algo dan. Pero pasa el proyecto, listo, eso ya listo. Aceptan que el señor agrónomo venga, yo lo oigo media hora, lo oigo 1 hora, lo oigo 2 horas, siempre y cuando me deje las maticas, las gallinas y no sé qué cosa, que ya yo sabré eso, que ya yo sabré qué hacer con eso que me dejaron, ¿cierto? Así ya comérmelo, que fue lo primero que él no me dijo que quisiera. O sea que son relaciones muy paternalistas, que generan muy poca autogestión. Todo el mundo siempre puso en duda cuál era el interés particular de la Unión Europea con llegada del Oriente. Lo que pasa es que hacía parte de una cadena que ya había iniciado y que era la de los laboratorios de paz. Aquí hubo un laboratorio de paz en el Magdalena Medio, el segundo fue acá en Oriente Pequeño y ahorita están en otro. Entonces realmente eran zonas con una situación de conflicto difícil. Entonces uno puede pensar que había una presencia importante de la asistencia humanitaria y que hay que validarla, ¿cierto? O sea, que reconocer que había un segmento de población que estaba siendo afectada de una manera muy cruda por un conflicto. Pero las zonas de conflicto son zonas de riqueza. O sea, aquí no hay conflicto en zonas pobres. Llegaron universidades europeas que al final, por la valoración que se hizo, no terminaron ofreciendo nada, terminaron llevándose un conocimiento muy importante de la región. En olla de barro. Sí. Eso, o un cuchuco, un mondongo. Tenemos muchas cositas antiguas, cositas de los indios. Porque las puede grabar ¿cierto? Para que las muestre en España. Sí. Cosa antiquísima, aquí hay mucha cosa antiquísima. Vale decir que algunos españoles sí se llevaron mucho oro, pero dejaron mucho barro. Dejaron mucho barro. Dejaron los recipientes en los que estaba empacado el oro. En los que hacemos los frijoles. Es que desde eso es que se dice que en el interior está lo más importante. Por ejemplo, nosotros tenemos zonas muy importantes en producción de agua, zonas muy importantes en biodiversidad,
incluso en cosas que ni siquiera son visibles para la gente, que es el tema de minerales, ¿cierto? Entonces, sobre el Oriente siempre ha existido la duda. Y lo otro es que yo creo que, por ejemplo, en el caso de algunos países de la Unión Europea como España, que han encontrado que aquí hay un potencial muy grande en la administración de servicios públicos, en administrar la producción de energía, en administrar la producción de agua, en vender energía, en vender agua, para vendérnosla a nosotros mismos. Entonces uno lo que ve es que, o sea, nadie, en este mundo moderno, nadie coopera por buena voluntad, pues. Otra cosa diferente es que uno se encuentra a veces grupos en sectores de pura solidaridad, médicos o comunicadores, ¿cierto? Pues que tampoco se pueden generalizar, que hay experiencias valiosas. En el Oriente se invirtieron 42 millones de euros. Algunos de los proyectos tenían presupuestos que perfectamente eran presupuestos que se podían sostener desde lo local. O sea, que lo local lo hubiera podido, si tuviera la voluntad y la disposición de hacer esa acción. Hace falta darle en esos procesos un protagonismo más significativo a las iniciativas que son reales de la comunidad, ¿cierto? A la forma de pensamiento que está expresada en cómo construyen ellos sus organizaciones, cómo se imaginan su economía, cómo se imaginan sus redes de relación. Porque muchas veces me parece que también hay una imposición desde fuera. Nosotros pensamos que a todo campesino que produce con otro y otro hay que montarle inmediatamente una empresa, hay que montarle una cooperativa, ¿cierto? Porque es la idea que nosotros tenemos de organización empresarial, ¿cierto? Entonces, yo pienso que hay una economía, en la lógica campesina, llevándolo pues a ese punto, hay una economía muy particular de autosubsistencia, autoabastecimiento. La medida más difícil de tener, hay que saber llegar, cuando uno llega como externo, hay que saber llegar, hay que saber estar y hay que saber retirarse. Imborrables, son historias que en un pueblo son imborrables. En una punta de Antioquia tipo 4 de la tarde, en el 99, un pueblo está que arde. Comenzó el carro bomba que rodaba por la plaza y se desató el pánico desde todas las casas. Tras de los disparos de los fusiles, lo importante es disparar, no importa si caen civiles. Va anocheciendo y el terror nos confunde, viene muerto sobre muerto y Nariño está que se hunde. Poco a poco las FARC se tomaba el mando, lanzando pipetas y bombas contra el comando. Todo parecía un golpe de estado, todos en sus casas porque plomo daban desde todos lados. Muchos muertos al día siguiente, niños, jóvenes, viejos y agentes, pero aún la toma no ha terminado y va llegando guerrilla por cocados. Me imagino el susto de los policías que habían en la estación y el miedo cuando sonaba explosión tras explosión. Prendieron casi toda la plaza y yo era el más nervioso de los que habitaban en mi casa. En las noches balas pasaban como voladores. En esta fecha Nariño no es un pueblo, pero es el maldito infierno. Yo hago la ruta de Sonsón, Medellín, Antioquia. Esto fue de la FARC mucho tiempo. Esas carreteras eran solas. No se encontraba uno, solamente los carros de las empresas, no más. Nos quemaban los carros, nos hacían salir, mataban mucha gente, no nos dejaban trabajar. Esos cuentos no bonitos. Un trabajo que nos habíamos demorado 20 años montando la granja, en cuestión de 2 o 3 meses de edad no quedó nada. Eso fue absolutamente destruido. La zona quedó abandonada 2 años sin un alma en toda la vereda. Paramilitares también han estado por aquí, también son grupos armados, fuera la ley. Muy horrible, muy duro también. Esto se venía uno de la casa y
uno no sabía si volvía o qué. Creo que es una sociedad que ha sido mucho más tolerante frente al paramilitarismo y una guerrilla convertida pues en el demonio por todo el gobierno de Uribe, en el leitmotiv de toda su seguridad democrática, de todos sus discursos del enemigo. Hace mucho tiempo no les dicen guerrilleros o subversivos, los narcoterroristas de las FARC. Esa es toda una estrategia de comunicación, independientemente de cómo, cuánto y cómo el fenómeno del narcotráfico haya permeado las FARC. Hoy en día está excelente porque tenemos un gran presidente, una elegancia. Por eso estamos trabajando, porque han recuperado otra vez la carretera y el país, porque el ejército nos ha salvado. Los desmanes también que han cometido los militares también a veces son intapables. Los militares en esa búsqueda pues de ganar territorio y de pues sí, de abatir a esos grupos al margen, cometen unos atropellos horribles. Sí, eso como que ha ido mejorando debido a que se han desatado muchos escándalos, pero ellos son tenaces. Ahora llega un grupo militar y son muy respetuosos. Muy respetuosos. Aquí ya han habido dos grupos después de que se acabó la guerrilla y los paracos. Y han habido dos grupos de militares y se han manejado muy bien. Enamoraban las peladas. Las enamoran porque eso sí, de por sí resultan muchachos muy parecidos, ilustradores y una muchachita por ahí. En la guerrilla también. Uf, cuántas peladas no se fueron con esa gente nomás por enamorarse de un man de esos. Masculinidad, militarismo y guerra. Es la figura del hombre hiperviril, del hombre que realmente es educado, es para la guerra. Los valores son resistencia, dominación, fuerza bruta. Yo creo que ese es un tema súper clave y en el conflicto del país muy poco investigado. Esa relación entre modelos de masculinidad dominante. Esa es la base, por ejemplo, de los procesos de socialización de los varones cuando ingresan a un ejército. Sí, es que mi arma es mi pene. Las consignas con las que educan a estos chicos en las academias militares son de ese tipo, o sea, es encaminado a matar como todo lo que se pudiera llamar femenino. La emoción, el sentimiento, la sensibilidad, esas son cosas de mujercitas, ¿sí? En estos días contaban unos chicos que la consigna de ellos para un adiestramiento en un grupo armado era vamos a nadar en sangre guerrillera, sí pues. Entonces cuando llegan y lo que le muestran a los niños de las escuelas pues son a estos hombres de acero, pues esos son los modelos de identidad de los niños. ¡Atención! ¡Última hora! Confirmada la muerte del jefe de las FARC, Manuel Marulanda Pérez, alias Tiro Fijo. Espere la ampliación de esta noticia en la emisión de esta noche. Un libro pues de una investigación académica. Ellos estiman que la proporción de mujeres en las FARC es del 40%. Pero es que aceptar que las mujeres cogen las armas y van a la guerra, que son actoras de violencia, yo creo que cuando uno ha tenido pues la imagen de la Virgen María, que en las desmovilizaciones colectivas del paramilitarismo hubo pocas mujeres, el 6%. Pero la otra modalidad que hay en el país sí son las desmovilizaciones individuales, ¿sí? En que pues de ahí hacen parte tanto personas que vienen de grupos insurgentes como de grupos de autodefensa. Ahí el 17% de las personas que se han desmovilizado individualmente en este periodo de los gobiernos de Uribe son mujeres. Eso no es tan poquito. En las desmovilizaciones anteriores más o menos constituyeron el 24% de la población desmovilizada. El desconocimiento no se recupera.
O sea, es que yo no puedo volver a desconocer, es que cuando yo conozco no puedo volver a desconocer, ¿cierto? Y yo creo que eso ha pasado con las mujeres. Me parece que son unas magas además para hacer vínculos. Pues cuando vos miras, por ejemplo, estas mujeres que han sido combatientes de esos grupos armados, en unas situaciones tan difíciles, y esas mujeres de una u otra forma se las arreglan para seguir vinculadas a los hijos, a la familia. Cuando ves a las víctimas del conflicto y vos miras esas formas de resistencia que han tenido y miras cómo se han vuelto esas mujeres que no salían de una casa y de una cocina y que no decidieron nada, o sea, ellas salieron porque la vida las arrojó y se vuelven actoras políticas y están en las organizaciones y demandan y piden y exigen y démelos y devuélvamelos y búsquemelos. Yo creo que ese es un poder infinito. Una situación de guerra. Más de 40 años. De ¿Cierto? guerra, bueno. ¿O no? Sí, pero lo que pasa es que podríamos decir que la guerra es como estructural. ¿Podemos hablar de posguerra? ¿Ahora? No, yo creo que estamos en guerra todavía. No, sí. Lo que pasa es que, claro, en algunas regiones ya hay una cierta tranquilidad, pero es que yo creo que posguerra es cuando el ejército no tenga que estar en cada esquina del país por donde la gente circule. Lo que se tiene son las carreteras porque, claro, ahí hay intereses, pero la gente que camina las montañas, ¿qué? No las puede caminar todavía. Eso no es paz. Estamos en una onda en la que todo el mundo quiere hablar bien del lugar donde vive, ¿cierto? A todo el mundo quiere decir que nos mejoramos, que esto es la maravilla, que estamos volviendo, que estamos recuperando. Entonces vos llegas a un municipio, exacto, vos llegas a un municipio y le decís a la gente, aquí hay un problema de minas, usted tiene tantas veredas con riesgo, tiene entonces el alcalde dice sí, pero yo no puedo ponerme eso no lo va a volver yo, eso no es una prioridad de mi municipio porque yo tengo que hablar de otras cosas, yo necesito que vuelvan turistas, yo necesito que vuelva a abrirse la producción económica, ¿cierto? El tema de víctimas es muy delicado pues porque vos no le puedes decir a alguien que no es víctima, ¿cierto? Pero lo que sí tiene que empezar a suceder es que hay un momento en que esa persona tiene que trascender esas circunstancias, aunque sea por salud. En los últimos 8 años de gobierno ha sucedido que se han incentivado demasiado los subsidios estatales, que están más en la onda de como unas limosnas estatales. Las soluciones son de corte temporal, no les están llevando a reconstituir su proyecto de vida, ni a transformarlo, ¿cierto? Ni a reconocer que tal vez no van a volver a ser pobladores rurales, sino que van a ser pobladores ya urbanos, ¿cierto? Yo creo que eso es a mi juicio, el fenómeno pues, reciente, digamos, después de todo lo que ha pasado, el fenómeno más dañino. Una zona que sigue muy maluca. Entonces, no, de esa etapa ya se cruzó. Ahora estamos, pues, afortunadamente la vida nos dio la oportunidad de volver al campo y estamos en un cuento distinto, con el mismo camino. La guerrilla sigue teniendo ejércitos y sigue teniendo armas y zonas de influencia en las que son zonas guerrilleras. Y todavía matando gente, secuestrando. No es solo los secuestrados que tienen que son militares y políticos, es cantidad de gente que no se sabe ni dónde está. Ha estado vinculada con narcotráfico y ha tenido manifestaciones demasiado violentas también. No al nivel de los paramilitares, pero sí bastante violentas con la población civil también. Vinculando a la población civil en la guerra. Los indígenas y las mujeres y mucha gente de movimientos sociales quiere demostrar que está desvinculada de la guerra en todo sentido y muchas comunidades de población civil rural. Todos los grupos armados representan esos poderes que aún están como de una manera oscura opacando el desarrollo de este país. Aquí hay muchas fuerzas armadas al margen de la ley, no solamente guerrilla y paramilitares, sino ahora lo más tenaz es los desmovilizados de los paramilitares que han conformado bandas
súper clandestinas, sí, que ya ni siquiera tienen nombre de paramilitares, son como grupos emergentes que eran de los paramilitares, que son como reinsertados, pues. Entonces tienen su dominio, han vuelto al dominio del poder, sobre todo pues en las ciudades. Todo eso está ligado. Se sabe pues que guerrilla, paramilitares, el mismo ejército en este país, todas esas fuerzas giran en torno a una sola cosa, que es el narcotráfico. Y hay un proceso de deshumanización bárbaro, de degradación del conflicto, cuando vos ves pues que la palabra que se emplea para designar a un muerto, un cadáver, es el muñeco. Hicimos un sondeo sobre el conocimiento y uso de armas y nos impresionó porque la categoría de 8 a 13 años, yo no me acuerdo en este momento del dato, pero es una proporción inmensa que hayan empleado por primera vez un arma. Las chicas seducidas pues por ser la mujer del mandamás del combo, de la banda, y por pues esas consignas de que a la vida hay que resacralizarla. Claro. Eso se dice muy fácil, eso es muy complicado. Las miradas no pueden ser tan apocalípticas. Sola, claro. Al lado de eso, con mucha fuerza, están todas las expresiones de resistencia, de creatividad, muy jalonadas por mujeres. Volvemos a lo que conversábamos hace rato. ¿Sí? Sus formas de preservar la cultura, esas mujeres indígenas en el Cauca luchando por que les respeten sus tierras, sus costumbres, sus usos, y los actores armados pues abalanzados ahí, y los sectores poderosos abalanzados para apropiarse de sus tierras. Pero yo lo que sí quiero decir, y me importa mucho decirlo, es que si no tuviéramos, pues si no existiese toda esa otra cara de la moneda, de las resistencias, de la creatividad, del ímpetu, uno había tirado la toalla hace mucho rato, pero existe, por fortuna. Sueño una paz que no es de cúpulas, que se puede tramitar en toda parte, que la podemos tramitar en la cama, en el comedor, en el barrio, en el parque. Hola, Saúl. Usted lava esta raicecita bien lavadita, pero con agua destilada. Y usted la macera y la pone en melaza y esto está lleno de microorganismos. Todo el año. Ya porque por decir es, por ahí como cada mes viene, después de que llena la luna, ya se siembra. Es un maíz que usted lo cogió y lo puso ahí seco.
y en 10 días estaba así. Sí, más o menos. Tenemos un proyecto educativo ambiental, el PRAE, y en él integramos todas las áreas. Tú vas a la huerta, allí practican matemáticas midiendo la acera, los perímetros, las áreas, las alturas de las plantas, los promedios, la producción, todo. Trabajamos la artística, pues ellos dibujan las plantas. El área que uno quiera, allí la puede aplicar. Pues mira, en la casa nosotros trabajamos sin químico y nos gusta porque de los alimentos que nosotros cultivamos los sacamos para nuestra alimentación. Y inicialmente empezamos con todo el paquete tecnológico, con todas las venenos y abonos y todas las cosas. Y la vida nos fue mostrando que estábamos consumiendo demasiados venenos y demasiadas cosas y empezamos a trabajar limpio. En lo local hay cosas construidas con algún nivel como de proyección interesante, campesinos que están recuperando pues como su vocación de producción, que reconocen que hay otras formas de relacionarse con los recursos ambientales, pues con los recursos del ambiente. A mí, por ejemplo, en el Oriente me parece que ha ido cogiendo fuerza el tema agroecológico, eso me parece valioso, pues ahí, como les decía ahora, y probablemente la gente está llegando a eso porque están muy caros los insumos químicos, ¿cierto? Pero de alguna manera, no sé si haya una respuesta de los consumidores, porque eso también es otra cosa. O sea, si hay un campesino que produce tomates limpiecitos, pues tiene que haber alguien que se los compre y los valore por estar limpiecitos, ¿cierto? Al principio uno no cree, porque como uno está tan metido en el químico, no cree uno en eso. Pero sí, metí 1000 palos de lulo orgánicos y me dieron buen resultado y ya comencé a hacer experimentos en otras cosas, como la papa, el maíz, el frijol, mucha clase de legumbre y se va viendo el resultado. Y entonces, esa ya es la vida, es un estilo de vida para mí, ya lo orgánico. Como yo no tengo ese sello, entonces no lo pagan. Pero qué más que el convencimiento de uno que es orgánico, ¿no? Y el sello, se sabe pues que es muy complicado, muy costoso. No, es que eso es un negocio de las multinacionales. Eso, quitarle a un campesino 5 millones de pesos para decirle, no, usted es orgánico y ya. La tierra tiene como un método de reciclaje tan grande que ella es capaz de convertir todo metal en oro. El ejemplo para darle a la gente es el aire de qué estás viviendo, en dónde estás viviendo, qué estás comiendo, que tu alimento sea tu medicina. ¿Cómo podría contribuir la gente de la ciudad? Yo diría que contribuiría mucho si ellos tuvieran esa conciencia de libertad, de no estar a toda hora en un carro, de no estar a toda hora encerrados en un apartamento, de no estar haciendo lo que no les gusta. Creo que ellos también contribuirían mucho si ellos echaran más para el campo. Así fuera a saludar a un campesino, a comprarle un producto a un campesino directamente. El día que en la ciudad tengan conciencia de qué es un campesino, ese día va a cambiar mucho la vida. Si al campesino llegamos a darles un conocimiento de las cosas, en vez de darle insumos, sería mucho mejor. ¿Y cómo darle un conocimiento? Darle el conocimiento sería sacar todo lo que saben tanto en Europa o Alemania, en el Perú, abajo en Chile, unir esos conocimientos para sacar un mundo mejor, una agricultura mejor. Ya vino un agrónomo y me dijo, hombre, usted necesita más espacio para el ganado. Tumbe monte. Sí, y ese bosque, eso tumbe ese bosque para que hagamos pasta. Y en una semana busqué como 10 trabajadores. Antes de la agricultura orgánica. En una semana busqué 10 trabajadores y me agarré a tumbar bosque. ¿No sabe cuánto me pesa hoy en día haber tumbado ese bosque? Claro. La deforestación todos los días avanza, o el cambio, la gente deforesta, tumba el bosque nativo
Después lo sembrar explota y después industria. para sembrar pinos, eucaliptos o sembrar otra cosa foránea. No. Pues un monocultivo. El bosque es la vida, el bosque es el futuro, el bosque es la respiración para los niños del mañana. El bosque es el único que puede decir que este mundo no se acabe. Tiene un cerco que lo llaman el árbol raro de Tutucán, porque no se conoce sino ese árbol adulto en todo el mundo. Un solo Sí. árbol, uno. No Sí. se conoce más, hasta ahora no hay reportado más. De Y esa especie. ¿Y de es esa este? especie. Logramos pues, recoger en el árbol semillas y ya logramos 4 bebés. Tienen muchas especies nuevas. No, pues es que es increíble que en 2 años larguitos tengamos ya más de 150 especies distintas. Nos dedicamos es como al cultivo de árboles nativos y estamos trabajando mucho con especies que están en peligro de extinción. Estos son tesoros, son chaquiros, que es, en Colombia no tenemos sino 2 tipos de árboles de pino nativo, que es el pino romerón y el chaquiro. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Contactando campesinos de la zona que conozcan sobre árboles pues, nativos. Básicamente pues la semilla se consigue con ellos. Este es un árbol que está muy amenazado, en peligro de extinción, que se llama Cowepia platicalis. Lo llaman culefierro o cordillero. Se demora 3 años para germinar la semilla. El hecho sarro, que también está en peligro de extinción. Estas canciones son de Medellín, unos raperos de Medellín cantan esta canción. Acá se ve la Medellín nocturna, o sea, como es, recicladores. En la calle oscura disparos se escuchan, frío juego de mentiras y luchas, el rugir de motores, una vida acechante, momentos fríos y pedirle al Padre observante, sigo y no me meto, disparos de algunos son dolor del pueblo, pero no preguntes más, observa el barrio y quién manda acá, todos esperando el momento preciso, los planes se hacen y el muerto es el hijo, pura ley que no respeta la vida, todo por dinero y estar en la cima, automóvil, mujeres y trago, dinero en la mano y pensamientos en vano esperando. Estamos en Sonsón TV, que es un canal comunitario, pertenece a una cooperativa de socios, personas que aportan para el sostenimiento, y entonces producimos televisión comunitaria, como hemos dicho. Hay un programa que se llama El Noticiero, programa para jóvenes que se llama Planeta Joven. También tenemos un programa Hábitat, que es sobre medio ambiente, Gente en Línea, que es otro programa como para hablar de personajes y de procesos sociales, que se integre la subregión en la que habitamos. Y otro programa que es Conexión Institucional, donde se hablan de la vida de las comunidades educativas, y otro Mensajeros de Vida, que es producido por las 3 parroquias católicas de nuestro municipio. Entonces cada región ya tiene su propio canal regional, ¿cierto? Que aportan mucho, sobre todo como desde la propuesta cultural y comunitaria. Vienen a ser un complemento muy importante. Sin embargo, la mayoría de la gente sí tiende más hacia la televisión internacional y hacia los canales, digamos, como estos particulares, RCN y Caracol. Los canales comunitarios son del mismo operador de cable, y el operador de cable funciona solo en zonas urbanas. En zonas rurales en la televisión no llegan los grandes canales colombianos. Claro, aquí la tele es esencial para la gente. La telenovela de por la noche, las 4 telenovelas, el noticiero. La gente, lo que dicen los noticieros, eso es lo que asume la gente que pasa en el país. Sin embargo, pues se ha avanzado mucho, digamos, hay mucho periodismo nuevo, crítico. En este momento, por ejemplo, nuestra compañera
está recibiendo una llamada de una vía precisamente que está en mal estado, que es una de las quejas más frecuentes acá. ¿Cierto? Todavía no tenemos así como denuncias de corrupción o algo así. ¿De prensa en Colombia? No. No en el sentido en que a los periodistas se les quita su material y no se les permite estar del lado de la verdad. A partir del 2002, todo periodista que no estuviese apoyando la política de seguridad democrática era un terrorista y por lo tanto debía ser perseguido, estigmatizado. Pues yo no sé si quepa la expresión de radios libres, porque de todas maneras están muy regulados por el Ministerio de Comunicaciones. Pero hace como unos 20 años hubo un interés muy fuerte de adjudicarle a las organizaciones comunitarias una frecuencia. Uno se pone a analizar en detalle el trabajo, por ejemplo, de las emisoras y haciendo una depuración, lo que encuentra como realmente autogestionado por una comunidad que corresponde como a un interés colectivo, que no está agenciado por un actor hegemónico pues, del municipio, es muy poco realmente. Los pocos que quedan son porque el aparato paramilitar no logró terminarlos o apropiarse de ellos. Están lidiando permanentemente con amenazas, con señalamientos, se les suele asociar con el terrorismo, pues que también es un discurso que hay que entrar a evaluar y mirar realmente qué es el terrorismo o a qué se le considera como terrorismo. Me parece que sí hay una vocación muy grande como de activismo en comunicación. Hay algunos niveles de organización pues, más difíciles, pues, pero hay niveles de organización. Y yo creo que la gente ha encontrado que eso es un asunto importante. Por ejemplo, en el Oriente hay dos emisoras que son de las juntas de acción comunal. Entonces eso le da un perfil diferente. Frente al conflicto la gente se limita demasiado para tocar el tema. Y lo otro es que esos medios se cuidan mucho de afectar como el poder local, ¿cierto? Entonces ningún medio de esos establecido, ningún medio de esos pelea con la parroquia, ningún medio de esos pelea con la alcaldía y si logras establecerlo es un medio pues, que es valeroso, porque realmente es difícil hacerlo. Y tampoco como con el actor económico importante del municipio, que en algunos municipios es un actor económico, hay veces relacionado con el actor armado, ¿cierto? Por ejemplo, en las zonas donde hay cultivos ilícitos, el asunto es muy delicado, es una cosa compleja. Yo diría que, y lo otro es que vos encontrás a gente haciendo esos medios, no necesariamente porque tengan que ir a una universidad, porque eso no es el problema, pero gente que no tiene estrategias básicas de producción del medio, ¿cierto? Que lo ha ido construyendo con base en su experiencia. Entonces, a veces corre riesgos por la forma como lo hace, ¿cierto? Por ejemplo, a ellos se les insiste mucho que la mejor forma de hacer una actividad de autoprotección con el periodismo es hacer un periodismo riguroso, o sea, que consulta todas las fuentes, que no hace eco de comentarios, pero en los municipios eso no es una cosa que siempre ¿cierto? Se vuelve como una actividad muy emotiva y veces, muy emocional, pero que pone muy en riesgo al comunicador, al que la está haciendo. No, pues uno muchas veces, pues hay veces dejaba de ir pues, a cubrir pues, ciertas notas porque de pronto el miedo de que lo cojan a uno pues por ahí, pero en ningún momento no, pues de que nos hayan dicho que ustedes no pueden bajar pues a cubrir tal y tal evento, no. Hubo un compañero vuestro, murió un compañero vuestro. Sí, yo trabajé con él, yo le hice cámara a él 1 año y estuvimos andando por muchas partes y todo eso y en ningún momento pues nos llegó a pasar nada pues así con los grupos armados ni nada, no sé por qué lo matarían, no se sabía. Pero al parecer fue pues en hechos que no comprometían como su ejercicio profesional. Se tejen muchas versiones, sí se estaba digamos como postulando como un líder comunitario muy fuerte y lo quisieron como acallar en razón de
del perfil del líder que él tenía. Del perfil y de la forma pues, de decir él como el periodismo, o sea, la forma de él era mostrar la realidad, lo que pasó pues, con la gente. Entonces, de pronto puede haber sido pues, una versión de esas. Y acá veamos cómo parece hallarse en busca de reposo, y por entre las calles nos vamos abriendo paso a la ciudad de Medellín. La famosa avenida La Playa nos recibe con encanto voleibolesco, pero nuestra meta, a decir verdad, es desnudar la ciudad y encontrar en ella la otra cara de Medellín, la ciudad nocturna, dispuesta para la aventura desenfrenada, el derroche o, como dicen por ahí, la perdición. Droga, mendicidad, prostitución, atracos, son entre otros los servicios de una ciudad que nos jactamos de llamar la ciudad de las flores. Ya nunca jamás volverás a saber de ti, pero no sé cómo hiciste para olvidarte de mí. Me va a tocar hacer lo mismo para no sufrir. No me olvides, no por favor, sin tu presencia me mata el olor. No me olvides. Ya se puede. La apoyar. Es que yo no soy muy comelo. Yo tampoco, depende. Básico para la comida. Necesidad aparentar que me amabas. Si me hubieras explicado, te hubiera entendido. Pero más duro me dio al saber que te casabas. Pasamos por las nubes donde, imagínate que ponen radioservicios donde le avisan al señor de la finca: don Humberto, suba las mulas a las nubes. El ojo como que saca el viento acá, mijo. Ey, está mañado. Ey. Yo no sé si ha llegado a democratizar tanto el asunto, porque todavía puede que falte mucha capacidad local para hacerlo, pero lo que sí ha hecho es que ha desespacializado mucho el trabajo. O sea, no necesariamente lo que estamos haciendo hoy aquí solo va a circular aquí, sino que rompe las fronteras del municipio, hace que la gente se vea en un contexto más amplio, y eso me parece que es valioso. Y la otra cosa, creo que con el tema de blogs yo he encontrado que hay una cosa bien interesante. O sea, hay gente que se ha ido volviendo un validador de opinión por la seriedad como sostiene su blog, por la información que pone en él. En el tema audiovisual menos, porque de todas maneras nuestra infraestructura todavía es, en el tema de banda ancha, es muy restringida, ¿cierto? Tal vez en estas urbes eso se pueda mover con mayor facilidad. Pero yo sí creo que hay una dimensión importante. Lo que pasa es que estamos en un proceso de alfabetización todavía también en lo local. No solo lo técnico, sino el reconocimiento de esa posibilidad. Porque yo pienso que nosotros hemos estado socialmente muy acostumbrados a medios que nos dicen, pero no a medios en los que nosotros podemos decir, ¿cierto? Que podemos controvertir. Unos trailers, unos camiones, ¿sí? Y por dentro están dotados con
con computadores y con conectividad a internet. Entonces desplazan estos camiones a las zonas donde no hay conectividad. Y la idea es que el camión llegue y se quede durante 2, 3 días, una semana, un mes puede ser, y capacite personas. Sí, se formen, las personas tengan acceso pues a educación, obviamente a través de la conectividad que les da el camioncito, y luego el camión se va de ahí a otro lugar y hace lo mismo. Entonces, nosotros sabemos que en otros países hay conexiones de 2, 3 megas, 5 megas, 10 megas y que las pueden tener fácilmente en una residencia. Aquí no, aquí la conexión, digamos, promedio es 512, 1 mega, 2 megas y mucho. Zonas donde sí hay, pero es más limitada todavía. Hay conexión, pero a, no sé, 512, 256K, eso es muy lento, eso ya no funciona. Y hay otras zonas donde definitivamente no llega. Llamas al proveedor y el proveedor te dice, qué pena, hasta ese morro no subimos. La lucha siempre ha sido, el internet debería ser gratuito, ¿sí? Porque si lo que hay adentro, que es pura publicidad y pura basura que se mueve dentro del internet, alcanza a cubrir por encima lo que tendría que pagar los usuarios. Muchas personas no pueden pagar definitivamente, no pueden pagar. Crear un nodo, montarlo en la casa, tratar de compartir con los vecinos. Estoy en Bogotá, existen nodos wireless gratuitos para que la gente se pueda conectar con la misma filosofía de las inalámbricas. O sea, eso existe y se mueve. Solamente que pues desde afuera supongo que eso no se ve mucho y que internamente incluso mucha gente tampoco llega a saber que esos colectivos y esas comunidades se están moviendo a ese ritmo, pero ahí van, o sea, estamos ahí. Pues la mayoría de las escuelas rurales que quedan en las zonas rurales hay internet. Por ejemplo, videos es complicado, pues sí los carga, pero entonces hay que esperar como si fuese descargar una película. Eso va mejorando en la medida que se van haciendo, pues que hacen inversiones y la gente lo exige también. La misma gente aprende una herramienta y quiere verla mejor, funcionando bien. Incluso ahora se ve mucho que las comunidades, en las partes donde no hay señal de celular, que no hay internet, pues la gente uno percibe como esa cosa, no, que nos pongan la antena aquí, porque claro, ya se vuelve una necesidad, los niños, los jóvenes, ellos ya van sabiendo de todo eso. Entonces las nuevas generaciones van exigiendo sus cosas. Por ejemplo, mi hermanito, o sea, en la casa el primer computadorcito pues que yo le llevé allá era uno mío, viejito, ¿sí o no? Y el niño, o sea, uno nota porque el solo hecho de que pueda, por ejemplo, leerse una biblioteca virtual que está ahí sin internet, sino solo en el programita, pues la encarta, sí. Entonces, la utilidad, sí, pues, porque en el campo además la gente no tiene casi bibliotecas, no hay como en la ciudad que hay bibliotecas, centros de estudio, todo eso, sí. Entonces los pelados para hacer una tarea es un lío, porque donde hay un libro de consulta no hay, en cambio eso se volvió el juguete de toda la vereda, tanto que se lo dañaron. Todos los niños me mantenían en la casa gomoseando con el computador. Se lo dañaron, pero ya se lo mandé a arreglar. Doy gracias a la suerte por haberme hecho cruzarme con personas por las que siento algo fuerte y habernos permitido aprovechar las ocasiones de hacer que nuestras vidas se interrelacionen. Si os saco las fuerzas porque estáis a mi lado, viviendo en un páramo me siento arropado. Golpes de cariño contra el aislamiento, solos en la multitud, todo va por dentro. Madrid psiquiátrico, sobre todo el centro. No entiendo de lobos, pero estoy harto de cuentos. Mírate en la luna, tú con tu manada, manteniendo el tipo en la ciudad congelada. Costó empezar, quizá no hubo que hacerlo, aunque me cueste canto, rompo el silencio. Un vacío jamás se queda hueco, fuerza de voluntad con vuestros proyectos. Guardo en el recuerdo, que no en el olvido, siempre presentes por todo lo vivido. A veces me pierdo o no encuentro el sentido, seguiré buscando, no me doy por vencido. Hay caminos que se